En esta ocasión vamos a explicar los formatos digitales, pero a partir del criterio general de toda la certificación en el procedimiento intermedio, que es el que antes era el primero, es decir, la certificación propiamente del proyecto, porque hemos visto ya prefiltro, luego viene la certificación en sí y luego la verificación de lo que se ha certificado y con eso concluye el concepto como tal, valga la redundancia, porque parece que estuviéramos cantinfleados de la certificación en sí misma, es decir, tiene tres procesos, hablemoslo como procesos, pero que cada uno se certifica, pero es parte de una misma línea, ¿no? En fin, ya hablamos de la certificación del prefiltro, que viene a ser que se apruebe, en otras palabras, la ubicación, ¿no? Por una serie de criterios que ya se han explicado. El siguiente es bajo el diseño en sí mismo, pues que también pase todos los requerimientos. Y el último, que es el de verificación, cuando ya está construido, que se verifica que esté según no solo el proyecto, porque puedes haber presentado un inicio, un criterio y luego los has mejorado, has hecho algunos cambios, entonces ahí lo que se denomina es un proceso de actualización. Tú tienes que terminar o haber hecho el proceso de actualización hasta el final antes de entregar o de empezar el de verificación, ¿ya? Entonces, pues nada, vamos entonces para adelante. ¿Qué es lo que trata en principio? Ya lo hemos visto anteriormente en el canal, pero ahora vamos a mostrar qué cosas han cambiado. Seguimos viendo agua, energía, bioclimática, materiales, residuos, sostenibilidad urbana. Aparecen estos que están en color oscuro, son aquellos que han tenido algún cambio o han sido agregados. Hay algunos que dentro del componente mismo le han hecho algunas precisiones, pero en concepto un poco más grueso hay unos que han aparecido. Por ejemplo, los urinarios de bajo consumo en áreas comunes, no había. Luego, en este 2.4 sí hay una diferencia un poco abismal, y en realidad en el 2.12 también, pero este es conceptual, que es que como ya apareció la certificación internacional, pues en esa se prohíbe el uso de gas natural. Yo sé que en muchas personas puede sonar contraintuitivo, porque pues sí es altamente deseable tener gas natural. El Perú posee, es parte de una política, pero para el certificador Climate Bond Initiative, pues le parece que ya la descarbonización ya debería comenzar y por lo tanto prevé que debería, por ejemplo, generarse calentamiento de agua, incluso el calentamiento o la cocción de alimentos a través de la electricidad. En fin, por eso es que el 2.4 es la única medida posible, así tenga gas natural, si es que la ley te permite renunciar para poder aplicar a la certificación internacional, bajo la cual se te exige este 2.9, que es los criterios de carga para la electromovilidad, que te vamos a explicar en otro de los videos. Luego el manejo y reciclaje proceso constructivo, porque se ha hecho bastante más voluminoso, pero no para la etapa previa de presentación de documentos inicial, porque se puede salvar a través de una declaración jurada, pero en la cual tú aduces que conoces todo el contexto, y eso supone que ahí tiene que haber un control de obra muchísimo más delicado, mayor. Luego el otro punto donde ha habido otro cambio más o menos interesante es el 31, el 6.3, que son cumplir con ordenanzas municipales, como han habido y hay todavía algunas ordenanzas de criterios sostenibles, entonces te exige que aquella que existe pues la cumplas. Eso de alguna manera como un guiño para poder quizás hacer la certificación que se permita, pues que a través de la cual quizás se pueda proceder como cualquier otra que ya existía previamente y que era de carácter internacional. Entiendo yo que ese es un poco el objetivo. En el 32, accesibilidad a servicios básicos, pues supone que ahora se te pone un límite a partir de grado 2
bueno, el anterior también para grado 2, para que haya ciertos límites máximos a partir de los cuales se puede entender que es un eh, predio con equipamiento adecuado, que podría haber estado esto tranquilamente en prefiltro, pero bueno, ya está acá. Sería bueno siempre verificar esta accesibilidad, sobre todo cuando tienes grado 2 más, desde la etapa que vas a presentar prefiltro, aunque no sea obligatorio entregarlo, ¿no? Y bueno, el de techo y muro verde, que ahora tiene una serie de especificaciones bastante eh, más interesantes, ya las vamos a explicar luego. Ahorita estamos en el carácter general, ¿ya? Entonces, el formato uno hay un formato uno y otro que aunque no tiene numeración, que es el que continúa al uno, supone el formato resumen, que de momento todavía en esta versión no está conectado para que se llene solo, entonces va a haber que llenarlo, pues, digamos, de todas maneras, a través de una hoja de cálculo, pero como diría, pues a mano, ¿no? Luego el formato uno que ya lo habíamos visto anteriormente, que se parece la primera parte a la de el prefiltro, pues lo más probable es que cuando le empieces a llenar y al dar aviso tú al Fondo de Vivienda, pues ya esté esto previsto para ti, congelada con la información que presentaste previamente. Ten en cuenta que el prefiltro se relaciona una ubicación a una empresa. Entonces, no es que el prefiltro fue para la otra empresa que tú creaste y ahora creas una nueva para esta etapa. No, tendría que ser la misma línea, porque en forma ideal lo que tendría que pasar es que toda esta parte se esté previamente, te la entreguen ya lleno. Ya cuando haya el sistema propiamente dicho, ya simplemente se correlación, simplemente se dice, estoy bajo esta certificación de prefiltro y toda esa parte se llenaría. Incluso la ubicación del proyecto, que esto debería ser exactamente lo mismo, lo que hablamos, que era de carácter de elegibilidad, las zonas climáticas, que esto lo aplicamos en prefiltro. Y el tema de los precios, de los rangos, esto está en color morado. Quiere decir que todo aquello que está en color morado no vas a poderlo tú escribir directamente, sino que a través de algún otro formato. Bueno, el dato luego viene de la licencia, o bueno, o de la aprobación de anteproyecto, y si tienes información, pues, de la empresa constructora, si es que ya lo sabes, podría ser que en más de un caso no lo tienes, entonces esto, pues, no hay forma de llenarlo, ¿no? Y la información de los ambientes complementarios cuando son grado 3, las tres opciones, si no es grado 3 obviamente va vacío, y la información de la empresa en el caso de fibra óptica y de gas natural eh, eh, en caso que, bueno, corresponda. Y luego sigue este formato que no tiene numeración, yo le llamo 1B, y que, bueno, de momento se va a tener que llenar a mano porque todavía no lo veo conectado. Bueno, lo vamos a ver todos en muy poco tiempo. Luego, ¿qué es lo que van a encontrar? Bueno, lo que ya les dije previamente, hay una serie de puntos que aquí los van a leer en la parte inferior, que refieren pues en principio a que grado 3 más pues tiene unas condicionantes bastante específicas, ¿no? Las que ven acá, que es el aprovechamiento de aguas residuales y estos usos complementarios, de los cuales estos 33, 34, 35 puedes elegir uno como mínimo y lo desarrollas. Y bueno, y este que es el techo y muro verde. Am, y pues, y pues en el 3 es la petar, que siempre la elección inicial, como van a ver más adelante, es el agua tratada para riego. Que también se explica ahí es que para lo que dije, bueno, que elige del 6.5 al 6.7.1, que no puedes utilizar gas natural en la internacional, tendrías que renunciar. Y, o sea, no solamente gas natural ni para cocción, ni para calentar agua, ni secado de ropa. Tienes que ver si es que el municipio te lo permite para ver si puedes aplicar a internacional o si aplicas a la tradicional, a la que ya conociste. Y en cuyo caso, pues tienes que ir a la 2.4 tal como le dije, o sea, calentamiento de agua por medio de el sistema eléctrico, ya sea bomba de calor o de acumulación o de paso.
Bueno, aquí también te van a explicar en la parte inferior que en el caso unifamiliar definitivamente tienes que usar, y se sobreentiende para lugares más o menos cálidos que es posible, y aquellos que la radiación lo permite, el calentamiento de agua a través del sistema solar, y si además tienes la facilidad de gas natural, debieras utilizarlo como mínimo piden un punto. Yo hubiese preferido que lo pongan dos, o sea que sea para secado de ropa y para gas natural. Pero bueno, así salió, así será. Pues, y que también, bueno, el 6.3 que ya hemos hablado, y el 6.8 que es área verde, como les dije, y que tiene que ser obligatorio, ¿no? Para los casos del grado 3 más. Ahora, ¿qué otro punto resulta interesante? El cuadro 5, ese fue el cuadro 4, el que acabo de decirles, el cuadro 5 son qué instrumentos de sustento se tienen que presentar. Hay desde la ficha técnica hasta la factibilidad de fibra óptica y gas natural. Obviamente, perdón, están bastante organizados y ordenados para que se entienda en qué casos, estos quedan bastante claros. El de la licencia como certificación es bastante claro desde casi desde este punto hacia abajo y para los casos de la planta de tratamiento. Y bueno, y las especialidades y otras fichas que van a ser aplicadas según el caso, pero refieren más a las especialidades con con los distintos matices, ¿no? En fin, continuamos. Por otra parte, tenemos, y es algo importantísimo, sobre la presentación. Y es cierto, fuimos al cuadro 5 y ahora vamos al cuadro uno. Pero bueno, básicamente para explicar a qué nos referimos. Primero, con el cuadro uno tenemos que nos dice qué debemos de presentar para cualquiera de los grados. Como lo que les dije, el prefiltro social y ambiental, el formato uno que es este acá, la vigencia de poder del promotor inmobiliario, quien va a avisar, el acta municipal de aprobación de proyecto y ya. Eso es importante por cuánto es anteproyecto, cuándo es proyecto. Muy simple. Grado uno o grado 2 puede ser como mínimo anteproyecto y grado 3 necesariamente o el informe de revisor urbano o la licencia para grado 3. Y se permite una tingencia para grado 3 cuando es el 100% vivienda social que puede hacer con anteproyecto. Hay que tomar en cuenta que más de una vez se requiere para las ventas tener ya el sello, entonces ahí es donde hay ciertos apremios y creo que de alguna manera ha sido atendido, pero eso sí y solo sí si todo es vivienda social para el grado 3. En los otros sí puede ser siempre anteproyecto. Bueno, la memoria descriptiva de proyecto, el cronograma de ejecución de obra a detalle, es un poco de alguna manera para dar la posibilidad que el Fondo de Vivienda pueda supervisarte. El resumen de lista de precios, que eso, aunque va a estar acá, también lo vas a llenar en el formato 21, creo. Luego, los documentos para cumplimiento de elegibilidad, de requisitos, pues lo que pasa es que si ya has tenido previamente, has sido como desarrollador inmobiliario beneficiado con un proyecto previo, pues, vas a tener que poner en cuáles y en qué circunstancias están. No puede estar retrasado. El enlace de Google Drive, OneDrive, pues donde está el expediente, no puede ser obviamente en otro que sea almacenador de lotes, por más grande que sea, si es que es de carácter temporal. Se supone que hasta acá puede ser Dropbox, ¿no? Pero bueno, en fin. Un poco la idea aquí ponen los comerciales, los más importantes. La copia de solicitud de verificación, luego la declaración jurada, bueno, la declaración de juradas de todos estos formatos y todo con el visto bueno del representante legal, puedes presentarlo con firma electrónica si es que tienes permiso, si no vas a tener que presentar en físico desde el primer día. Y el cuadro 2 y el cuadro 3 depende si es certificación o si es recertificación. Si es certificación, pues tienes una serie de créditos obligatorios, unos opcionales y al total hacen una cantidad de créditos. Bueno, no son en realidad créditos, digamos requisitos de elegibilidad. Hay que ser bastante específicos con el término, ¿no? No existen los créditos. Créditos sí se puede dar quizás en certificación LEED. Acá no. Acá se llaman requisitos de elegibilidad. Son cualitativos la mayoría, pero tienen una representación cuantitativa de beneficio para el medio ambiente. Eso es cierto. Bueno, aquí tenemos que vamos con estos que van acá. Se agrega el 6.2, perdón.
el 6.3 y 6.4 acá. Y acá el 6.4 lo mismos, se agrega el 6.3, 6.4 y quizás 6.5, 6.7, 6.5, 6.6 o 6.7, dependiendo del caso, que aquí lo ven, y el 6.8. Porque acá se ve pues como que puedes elegir uno u otro. En todo caso, lo que hay que reconocer que el sistema de generación de energía renovable, como lo usual, fotovoltaico, pues ya es un crédito obligatorio, es el 2.5 tanto para grado 1, grado 2 y grado 3. Antes solamente era para grado 3, luego se incluyó para el grado 2 también, y ahora desde el grado 3 tiene el mínimo que hace 2 años se pedía para el grado 3. Se han subido obviamente el criterio y los requisitos, pagan de manera progresiva. Estos opcionales uno significan ese calentamiento de agua por medio que corresponda, y por lo tanto, pues algunas veces tendrías que renunciar a gas natural si quieres la internacional. Si ya no tienes factibilidad de gas natural, pues automáticamente puedes ir por la internacional, pero sea como sea, esto refiere a la forma de calentamiento del agua. La energía térmica es la que más consume junto con la cocción. 2627 es para la iluminación de las áreas exteriores. Eh, pues la iluminación de áreas exteriores se da puede ser o con LEDs o forma fotovoltaica, y 6.5, 6.6 y 6.7 es el espacio comunal complementario, que puede ser desde áreas de lavado, de ropa, o bueno, lo vamos a ver más adelante, área comercial o un área comunal. Y bueno, recertificación en caso que tengas grado 1 más, 2 más o 3 más, eso también te explica en esta hoja, pues vas agregando según el caso, si partes de alguno de estos, grado 2 o grado 3, o estás en el grado 1, que eran los anteriores al 2020, pues te explica cuáles tienes que agregar y de qué manera. ¿Ya? Bueno, y pues ya habíamos visto los créditos que se exigen, o mejor dicho, perdón, los instrumentos que se exigen dependiendo de qué requisito de elegibilidad aquí se marcan. Y pues en este cuadro lo que muestra es el contenido general. Es decir, por ejemplo, el de arquitectura puede tener una visión para bioclimática, una visión para, no sé, para el de riego tecnificado, pero esta es la información general del cómo debe, qué información debe ir, tanto para los que refieren, como le dije, de las certificaciones municipales, por decir una manera, perdón, estas tres, esta la certificación cuando se trata de producto, esta cuando se trata de la información, de la licencia o anteproyecto, esta las factibilidades, esto los informes técnicos que depende del requisito de elegibilidad, los planos y red de gas, y desde aquí hasta acá propiamente lo que ya conocemos que son las especialidades, solamente que con un énfasis dependiendo del caso. No es que en todos vas a poner estructuras, ¡pum! Y entregas todo el proyecto de estructuras, no, en uno puede ser referido al tanque elevado, a la cisterna, no vas a presentar, pero hasta columnas de todos los pisos, o sea, sería una locura, repetirías 20 veces las cosas. Sí, hay una posibilidad de repetir, pero pues la idea es que sea fácil para quien te revisa, para que te demore menos la revisión. Bueno, y la ficha técnica, que es un tema netamente comercial, que depende del caso, ¿no? Esa es la explicación de esos puntos. Eso, bueno, no lo voy a leer porque creo que eso lo puedes leer con calma, pero sí darte la información general. Bueno, el hecho que presentas copias no originales, salvo por ahí un par de casos donde sí se presenta original. Pero bueno, vamos. La idea es que no, ¿no? La idea es que solamente aquellos casos donde vas a necesitar el documento no es posible que presentes original. Luego, ¿qué otros formatos? Por más que estemos hablando de formato 1, vamos al formato 7 luego, es porque hay una idea de explicación. Por ejemplo, ¿qué pasa desde el punto de vista legal y compromisos que se adquieren? Pues el formato 7 y 8 está en la respuesta. El listado de los proyectos certificados previamente y que tiene que explicar cómo se llama el proyecto, el número de certificado, si está en este momento
en actualización o verificación, o ninguno de los dos porque simplemente se aprobó y estás por entregar la conformidad de obra y la licencia. Entonces, con esto se visualiza si tienes algo pendiente. Si tienes algún tema pendiente con el fondo, no podrás continuar. Eso es importante que sepan, ¿ya? Bueno, y en el caso de lo que ven acá, que son la carta de compromiso, el registro en el CIEJUS de vivienda, bueno, yo le decía CIEJAUS, un poco por referencia por house, ¿no? Lo que pasa es que el Código Técnico de Construcción Sostenible indicó, por un lado, disminuyó las exigencias hacia vivienda como tal, pero no dejó de exigir que los desarrolladores inmobiliarios durante los 3 meses siguientes pues puedan ingresar la información de su proyecto en este gran registro que se supone ya existe. Tengo entendido que ya lo están terminando o ya lo concluyeron. Y el certificado si es el caso tradicional, aquí ven un logo, y en el caso internacional el otro logo. En fin, bueno, luego continuamos con agua. Gracias.